La explosión de luz cortó los cielos como un trueno sin sonido. El firmamento, antes repleto de armonía y esplendor, ahora era un campo de batalla donde fuerzas inimaginables se chocaban con una violencia indescriptible. Miguel avanzaba a la cabeza de las huestes fieles, su presencia irradiando una autoridad inquebrantable. Delante de él, Lucifer permanecía altivo, sus ojos brillando con un fuego frío, un reflejo distorsionado de la gloria que en otro tiempo había poseído. Los ángeles se dividían a su alrededor, posicionándose como guerreros a la espera de la orden final. El tiempo, en ese instante, parecía doblarse sobre sí mismo. Lo que se desarrollaba allí era un evento que resonaría por toda la eternidad. Lucifer se alzó, extendiendo sus alas con un brillo ardiente, como si el propio cielo debiera inclinarse ante su presencia. Su voz era dulce, pero cargada de desafío. ¿Hasta cuándo, Miguel? Su tono destilaba desprecio. ¿Servir sin cuestionar? ¿Inclinarse sin pensar? ¿No ves que fuimos creados para algo más que una obediencia ciega? Pero Miguel no respondió con palabras. Su silencio era la misma respuesta. Había en su mirada una claridad que trascendía cualquier argumento. No estaba allí para debatir, sino para cumplir la voluntad de Dios. Miguel levantó su espada, y en ese mismo instante, un destello recorrió los cielos, como si la propia estructura celestial temblara ante el momento decisivo. El silencio que precedió al enfrentamiento fue aplastante. Entonces irrumpió el caos. Los ángeles se lanzaron unos contra otros con una furia jamás vista en el cielo. El brillo de sus armas cortaba el aire como relámpagos incesantes. No se trataba solo de una batalla de fuerza, sino de esencia, los que habían escogido la rebelión contra los que permanecían fieles. Cada golpe no era solo un acto de guerra, sino una afirmación del bando en el que cada uno estaba dispuesto a permanecer por la eternidad. Lucifer, con un movimiento veloz y preciso, embistió contra Miguel, su hoja centelleante chasqueando en el aire. No luchaba como un exiliado desesperado, sino como alguien que aún creía en su propia victoria. Su orgullo era su fuerza, pero también su condena. Miguel, imperturbable, alzó la espada flamígera, desviando el ataque con una precisión absoluta. El impacto entre sus armas creó una onda de energía tan intensa que muchos ángeles a su alrededor fueron arrojados lejos. Pero Miguel no retrocedió. Sus ojos estaban fijos en aquel que se erguía contra el Altísimo, y su determinación era como un muro inquebrantable. Los cielos se volvieron un torbellino de luz y sombras, donde cada instante era una colisión entre el orden y el caos. Los ángeles fieles, liderados por Miguel, combatían con una precisión impecable, como si cada movimiento estuviera guiado por la propia voluntad divina. Mientras tanto, los rebeldes, por más poderosos que fueran, comenzaban a sentir el peso de la elección que habían hecho. Lo que antes parecía una ascensión gloriosa se transformaba en una lucha desesperada para evitar lo inevitable. El cielo ya no les pertenecía. Cada golpe de la espada de Miguel no solo hería, sino que exponía la verdad. No había poder que se igualara al del Creador. Lucifer rugía de furia, golpeando con mayor violencia, como si pudiera, por mera fuerza de voluntad, revertir su destino. Pero Miguel permanecía inquebrantable. No había odio en sus ojos, sino justicia. No luchaba por sí mismo, sino por lo que era correcto. El brillo a su alrededor aumentaba con cada instante, y su espada, imbuida del poder divino, se transformaba en un relámpago continuo, cortando la ilusión de Lucifer. El arcángel caído vaciló por un breve momento, y en ese instante, el destino de toda la rebelión quedó sellado. El impacto final llegó como un trueno que resonó por toda la inmensidad celestial. Miguel, con un golpe devastador, lanzó a Lucifer hacia atrás, rompiendo la última resistencia del ángel caído.
El brillo de su espada no era solo luz, sino un decreto, el juicio pronunciado por el mismo Creador. Lucifer intentó levantarse, sus alas temblorosas, pero la verdad lo consumía. No era invencible, no era superior, no era rival del Altísimo. Su semblante, antes resplandeciente, ahora reflejaba algo inédito. No solo furia, sino un leve rastro de temor. Por primera vez comprendía lo que significaba enfrentarse a Dios. El cielo tembló, y los ángeles rebeldes, un tercio de las huestes celestiales, comenzaron a ser arrastrados hacia la distancia. El espacio a su alrededor se desgarraba, como si el propio universo rechazara su presencia. Lucifer gritó, no por el dolor, sino por ira. No se arrepentiría, no aceptaría la derrota. En su mente, aquello no era justicia, sino traición. No serviré. Resonó su voz por última vez en los cielos antes de que él y sus seguidores fueran arrojados a las profundidades. El resplandor del cielo se cerró sobre ellos, y luego reinó el silencio. La caída no fue un simple desplazamiento, sino un evento que marcó la creación de forma irreversible. Lucifer y sus ángeles se precipitaron como estrellas apagadas, desgarrando los cielos en un éxodo forzado. El impacto de su expulsión reverberó a través de los reinos espirituales, como si la propia estructura del universo hubiese sido reconfigurada. El cielo, que nunca antes había conocido la rebelión, ahora llevaba la marca de una guerra, pero entre los fieles no reinaba el caos. El orden había sido restaurado y Miguel permanecía firme en el centro del campo de batalla, su espada aún brillando como testigo de la victoria. Los ángeles que se mantuvieron fieles alzaron la mirada hacia Miguel y se formó un cántico, no de celebración, sino de reverencia. La batalla había sido ganada, pero no era un triunfo de gloria personal. Era un testimonio de lo que significaba ser leal al Creador. Miguel no se jactó ni alzó la voz en proclamarlo. Su nombre ya era la respuesta en sí misma. ¿Quién es como Dios? No había otro. Nunca existió y jamás existirá. Envainó su espada, pues la justicia había sido cumplida. Sin embargo, la guerra no había terminado. Solo había cambiado de escenario. Lucifer y sus seguidores, ahora caídos, no habían sido destruidos, sino desterrados. Su exilio no era solo un castigo, sino la consecuencia inevitable de su elección. Habían rechazado la luz y ahora estaban condenados a las sombras. Lo que antes era esplendor se había tornado en ruina, lo que era gloria, en desesperación. Pero incluso allí, en las profundidades de su caída, Lucifer no cedió. Su orgullo era tan vasto como su perdición. No aceptaría ser vencido. Si no podía gobernar el cielo, corrompería la creación de Dios. Si no podía ser adorado en lo alto, haría que los habitantes de la tierra se inclinaran ante él. Miguel lo sabía. No era ingenuo. Conocía la naturaleza del enemigo al que se había enfrentado y sabía que esa batalla no había sido la última. El mismo tiempo daría testimonio de la rebelión de Lucifer a lo largo de las eras, en la seducción de los hombres, en las mentiras susurradas al corazón de la humanidad, en las sombras que intentarían infiltrarse donde la luz reinaba. Pero Miguel no temía. No era solo un guerrero de un momento, era el guardián del orden divino por toda la eternidad. Y mientras hubiera un llamado, él regresaría. Los cielos ahora estaban silenciosos, pero no vacíos. La batalla había terminado y la armonía había sido restaurada, pero algo allí nunca volvería a ser lo mismo. La marca de la rebelión permanecería en la memoria de los ángeles, no como un trauma, sino como un recordatorio de lo que sucede cuando uno se vuelve contra Dios. Miguel observaba la vastedad celestial y en su semblante no había arrogancia, solo la firmeza de quien cumplió su deber. Su espada, ahora envainada, seguía irradiando la misma luz inmutable, porque la justicia no descansa y el mal, aunque derrotado, encontraría nuevas formas de resurgir.
El Altísimo, en su infinita soberanía, ya había decretado el curso de los tiempos. El enemigo que fue expulsado no dejaría de actuar. Lucifer no aceptaría su destino de buen grado. Buscaría destruir lo que no pudiera poseer, corromper lo que no pudiera crear. Pero el orden divino no se vería alterado. Miguel sabía que llegaría el tiempo en que volvería a luchar, no solo en el cielo, sino en los dominios de la creación, entre los hijos de los hombres. Su nombre sería recordado, invocado, clamado por aquellos que se enfrentarían a las sombras. Y, cuando llegara la hora, él respondería. En la tierra, el efecto de la batalla celestial pronto se haría sentir. El mal que había sido expulsado no permaneció inerte. Como una bestia herida, Lucifer buscaría medios para continuar su rebelión, ya no contra los ángeles, sino contra la humanidad, la obra maestra de la creación. No podría destruir directamente lo que Dios había hecho, pero sí pervertir, engañar, desviar. Su nuevo campo de batalla ya no serían los cielos, sino los corazones de los hombres. Y su estrategia ya no sería el enfrentamiento directo, sino la seducción, la duda, la promesa ilusoria de una gloria inalcanzable. Miguel lo sabía, así como sabía que la lucha no terminaría hasta que el mismo tiempo llegara a su desenlace. Sería llamado de nuevo, no solo como defensor del cielo, sino como protector de los justos. Desde las sombras del Edén hasta el juicio final, su nombre resonaría como un muro contra las fuerzas de las sombras. Los siglos pasarían, los imperios se levantarían y caerían, los hombres olvidarían y redescubrirían la verdad innumerables veces, pero la guerra continuaría, y Miguel, fiel como siempre, se mantendría en la línea de frente. Los siglos pasaron, y la batalla que comenzó en los cielos ahora se reflejaba en el mundo de los hombres. Cada nación, cada imperio, cada generación enfrentaría el peso de aquella antigua elección, servir a la luz o ceder a las sombras. La influencia de Lucifer se extendía, sutil y astuta, disfrazada de deseo, ambición y poder. Ya no trataba de derribar el trono de Dios, sino de alejar de él los corazones humanos. Mientras tanto, Miguel permanecía vigilante. Su papel no era solo el de guerrero, sino el de guardián, un escudo contra las embestidas del enemigo. Hubo momentos en que su presencia se hizo sentir, en que su espada brilló una vez más en la historia de los justos. En las visiones de los profetas, en la protección del pueblo escogido, en la lucha contra fuerzas que los hombres no podían ver, Miguel actuaba. Pero el enfrentamiento final aún estaba por venir. Aquel que fue lanzado a la tierra no descansaba, y Miguel sabía que un día volvería a enfrentarlo, no solo como un príncipe guerrero, sino como el líder del ejército celestial en el último choque. La guerra en el cielo fue solo el comienzo. El desenlace aún estaba escrito en las profecías que aguardaban su cumplimiento. El tiempo avanzaba, y la historia de la humanidad se marcaba con batallas invisibles. El mal se infiltraba de manera sigilosa, moldeando reinos, corrompiendo corazones, distorsionando verdades. Sin embargo, Miguel nunca dejó de actuar. Estuvo al lado de los justos en momentos de gran peligro, interviniendo cuando las fuerzas de las sombras intentaban aplastar a quienes aún clamaban por el nombre del Altísimo. Su presencia, aunque rara vez visible, era un recordatorio de que la guerra nunca había sido olvidada y que la justicia de Dios no tardaría. En los últimos días, como fue profetizado, la batalla se reavivaría con una furia jamás vista. El gran adversario reuniría sus fuerzas, convencido de que aún podría triunfar. Pero Miguel ya conocía el desenlace. Tal como al principio su espada se alzaría, no para buscar gloria personal, sino para cumplir la voluntad de aquel que gobierna sobre todo. El clímax de la lucha no sería cuestión de poder, sino de destino. Aquel que cayó jamás se levantaría,
y Miguel, como siempre, permanecería firme, pues su fidelidad nunca vacilaría. El día llegará en que las trompetas sonarán y el juicio final ocupará su lugar en la historia de la creación. Miguel liderará los ejércitos celestiales una última vez, y el enemigo que un día se alzó contra Dios encontrará su fin definitivo. No habrá más sombras en las que esconderse, ni artimañas para engañar. La luz consumirá la oscuridad, y la justicia prevalecerá de forma irrevocable. Lo que comenzó en el cielo se cerrará ante toda la creación, como un testimonio eterno de que ningún poder puede igualarse al del Altísimo. Pero hasta ese día, la guerra continuará. Cada alma, cada corazón humano sigue siendo un campo de batalla, donde la elección entre la verdad y la ilusión determinará su destino. Miguel, incansable, continuará cumpliendo su papel, no solo como el guerrero de Dios, sino como símbolo de lo inquebrantable. Pues desde el principio hasta el fin de los tiempos, su misión jamás cambiará: defender la justicia, custodiar a los que pertenecen al Señor y proclamar con su propia existencia la pregunta que desarma toda arrogancia: ¿quién es como Dios? Y así, la historia de la primera guerra jamás fue olvidada. Lo que ocurrió en los cielos no fue simplemente un evento aislado, sino el hito inicial de una lucha que atravesaría eras. Cada elección hecha por un hombre, cada nación que se levantara o cayera, cada acto de fe o de rebeldía formaba parte de ese enfrentamiento mayor. Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, continuaría interviniendo siempre que el mal intentase alzarse contra los designios del Creador. No luchaba por sí mismo, ni por gloria personal, sino porque su lealtad jamás vacilaría. Donde hubiera sombras amenazando la verdad, él estaría allí. El adversario, por su parte, jamás aceptaría su derrota. Seguiría su misión perversa de engañar, dividir y corromper. Su naturaleza ahora era esa, y jamás podría volver a ser lo que fue. Su destino ya estaba sellado, y en el tiempo señalado encontraría su ruina final. Miguel lo sabía. No se preocupaba por el desenlace, ya había sido decretado desde el principio. Su única misión era continuar cumpliendo la voluntad del Altísimo, luchar por los justos, proteger a los que pertenecen a Dios y mantenerse como un símbolo eterno de fidelidad. Al fin, la verdad se revelaría por completo. El mal no prevalecerá. Aquel que un día se rebeló caerá para siempre, y Miguel, aquel cuyo nombre es la respuesta misma al orgullo de Lucifer, permanecerá para ser testigo de la victoria definitiva del Creador, pues no hay otro, nunca hubo y jamás habrá. ¿Quién es como Dios? Nadie. Y esa fue la historia de la guerra en los cielos, la batalla entre Miguel y Lucifer, el evento que marcó para siempre el destino de la creación. Un relato poderoso que nos recuerda que ninguna rebelión contra Dios queda impune y que la justicia del Altísimo siempre prevalecerá. Pero también nos enseña que la fidelidad al Señor es inquebrantable y que aquellos que eligen permanecer al lado de la verdad nunca estarán solos. Ahora quiero saber de ti, ¿cuál versículo de la Biblia te fortalece más en la lucha contra las sombras? Comenta aquí abajo, o si lo prefieres, declara tu fe escribiendo "La justicia de Dios nunca falla" en los comentarios. Llevemos este mensaje adelante y impactemos a más personas con esta poderosa verdad. Y claro, no olvides dejar el like para fortalecer el canal y difundir este contenido a más personas. Suscríbete y activa la campanita, porque vienen muchas historias bíblicas impactantes.